Bueno, la resolución 676, que es de junio de este año, fue un trabajo que vinimos haciendo luego de la pandemia, digamos, pasado el primer momento de la pandemia, junto con el Ministerio Público de la Defensa y con la Subsecretaría de Derechos Humanos, a partir de una recomendación que hace el Comité Nacional de precisamente legalizar los dispositivos tanto electrónicos como teléfonos que ya estaban, que ingresaron al momento de la pandemia para poder garantizar el contacto familiar, para poder garantizar, recordemos que durante esa época se llevaron a cabo incluso audiencias en forma virtual, incluso se ha asistido terapéuticamente a personas a través de ese sistema por no poder tener circulación, pero hay una realidad, los teléfonos de manera ilegal o no registrada ya estaban presentes en el contexto de encierro antes de la pandemia. Y obviamente con la pandemia hubo una autorización que fue parcial. Luego de la pandemia se generaban muchas situaciones de conflicto entre las personas que tenían y no tenían autorizados los teléfonos. Entonces lo que nosotros hicimos fue impulsar y recomendar. Finalmente el Ministerio de Seguridad tomó la determinación en junio, luego de un proceso de trabajo, digamos, de análisis, de ver un poco cómo se iba a regular el sistema, que, insisto, tiene el sentido, esa resolución tiene el sentido de transparentar, de legalizar y de evitar sistemas de corrupción, porque los teléfonos, y esto hay que decirlo así, digamos, los teléfonos o el acceso a teléfonos se prestaba en determinados ámbitos a que hubieran sistemas de corrupción, de intercambio de dinero, de intercambio de bienes materiales para poder acceder o ingresar los teléfonos. A partir de ahí, de junio, nosotros vinimos, las tres instituciones, haciendo un trabajo de sensibilización respecto del uso. La resolución es muy clara, plantea en principio 3 objetivos, pero deja abierto, digamos, a modo indicativo otros. Uno es facilitar el contacto familiar. Segundo, promover todo lo que es el acceso cultural, educativo y laboral. Nosotros venimos trabajando acompañando proyectos productivos dentro de las unidades penitenciarias sobre todo, y el contacto tanto con defensores como seguimiento de las causas y el resguardo frente a posibles violaciones de derechos humanos. Esto lo indica la resolución. La resolución también indica un procedimiento y va a hablar de un uso razonable, un uso responsable, indica un procedimiento administrativo para, en el caso que no se dé ese uso responsable, por la vía administrativa se retira ese teléfono, con lo cual de alguna manera se anticipa la posibilidad de que se pudiera dar o un uso abusivo o un uso ilegal, ¿sí? A veces también esto es importante distinguir. Puede haber un uso abusivo en cuanto a redes sociales. Sabemos que todo lo que hace al intercambio que se va a dar entre las personas en las redes sociales, tanto en el medio libre como en el medio privado, es un campo que no está regulado. Exactamente, eso le iba a consultar. ¿Está permitido que puedan tener redes sociales también? No está prohibido, ¿sí? No está prohibido. El tema es que, al igual que en el medio libre, digamos, al no haber determinadas regulaciones, yo hablaba con colegas suyos esta mañana de muchas veces recibimos las personas que tenemos alguna vida pública, digamos, que somos funcionarios o que tenemos algún tipo de visibilidad social, digamos, por ejemplo, vamos a recibir en nuestras propias redes, en comentarios a veces injuriantes. Bueno, quien está en la función sabe que está expuesto a esas cuestiones, pero muchas veces eso no llega a constituir un delito, ¿sí? Otras veces sí, pero va a depender del caso. Pero lo cierto es, y lo más importante que a nosotros nos parece en relación a esto, es que en los casos de violencia de género y en los casos de abuso, que son los casos más sensibles, que son estos casos que además han trascendido, tiene que quedar muy claro para las víctimas, para los familiares, que hay mecanismos que son inmediatos de
prevención y de protección frente a esas situaciones. De hecho, en el último caso que vos mencionás, que se da en el interior de la provincia, el propio fiscal Ríos, yo esta mañana leí algunas declaraciones de él, menciona que a esta persona se le había retirado el teléfono que anteriormente tenía autorizado precisamente por un uso irresponsable de redes sociales. Y esto es también, esto sí, se le retiraron 2 veces, pero había, según lo que trascendió, bueno, una persona que le prestaba el teléfono. Sí. ¿Esto puede haber también? Sí, puede haber. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo con delegados a partir de los comités de resolución de conflictos y de mediación penitenciaria. Estamos planteándole a las personas que sean responsables, como somos cualquiera de nosotros, digamos, en el medio libre, de que no podemos decir, no, bueno, yo le di mi teléfono y no sé lo que hizo, porque el teléfono sigue siendo mío, el dispositivo sigue siendo mío. Ellos firman una declaración jurada, con lo cual todo lo que, al ingresar, digamos, el aparato, todo lo que se produzca sigue siendo responsabilidad del titular, digamos, de ese dispositivo. En relación al caso en particular, nosotros al tomar conocimiento por los medios, nos comunicamos desde el comité con la comisaría un poco para interiorizarnos, ver si había un teléfono autorizado, y lo que hicimos fue hacer un pedido de informe, que es lo que está dentro de nuestras competencias, que todavía no hemos recibido, ¿sí? Con lo cual es muy poco lo que yo puedo precisar respecto de ese caso en particular, porque no tengo la información que tiene que producir policía en este caso, que es quien hace la aplicación de la resolución y quien debe hacer el control de que ese uso se mantenga dentro de un uso razonable y que active a la vez los mecanismos si hubiera sospecha o posibilidad de comisión de un delito, ¿sí? ¿Todos pueden tener el uso de celulares en forma responsable, como decía, a pesar de cualquier tipo de delito que hayan cometido? No hay impedimentos, excepto que haya, la resolución va a mencionar claramente en un artículo, excepto que sobre todo cuando una persona es recientemente detenida, muchas veces se establece un mecanismo, digamos, que no puede tener contacto a los fines del proceso, digamos. Sí. En ese caso, hasta tanto el juez lo disponga, no va a tener acceso a la telefonía. Y hay algunos casos donde jueces o fiscales recomendaron, digamos, en casos específicos, que la persona que se le restrinja, pero tiene que estar fundado ese derecho, porque eso tiene que ver con el derecho a la comunicación, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión ni de un privilegio, ni de una cuestión excepcional, estamos hablando del derecho a la comunicación, ¿sí? Que tienen 2.800 y pico de personas que hoy se encuentran privadas de libertad, tanto entre servicio penitenciario y comisaría, y que la mayor parte de ellas, a 6 meses de implementación de la resolución, están haciendo un uso absolutamente responsable, están estudiando, están recuperando vínculos, muchos de ellos con familiares que se encuentran fuera de la provincia. Incluso se está utilizando en este trabajo que venimos haciendo nosotros de alguna manera de pacificación, lo hemos hablado en algún otro momento, frente a situaciones de conflicto, ¿no? Por las condiciones mismas que se generan en el encierro. Por otra parte, Ariela, hay uno de los legisladores que manifestó que él hizo una presentación en el 2016 que puedan tener, pero teléfonos, como se ve, ¿no? En las series, en las películas también, que hay un teléfono compartido, hay filas también de algunas personas privadas de su incluso el mecanismo no lo conocemos. Pero hay un mayor control en ese caso, ¿no? Sí, hay mayor... podría darse un mayor control, digamos, por cuanto, digo, yo voy a hablar casi por lo que veo, no conozco, no he asistido, no tuve oportunidades. Nosotros durante este año con el doctor Nielsen pudimos acompañar al servicio penitenciario a una recorrida por cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde donde ya está legalizado también el sistema de telefonía, pero nada más que ello, en vez de hacerlo a través de una resolución, lo hicieron por una orden, por una habeas corpus, digamos, que ordenó la propia justicia. Pero bueno, en ese caso lo que entendemos es que si hay un sistema de telefonía fija que está regulada, aparentemente la persona que va a recibir una
llamada puede, digamos, rechazar o no esa llamada. Eso es lo único que conocemos. Ahora, todo lo que hace a la telefonía, digamos, como conocemos hoy, permite otras, digamos, no solamente deberían instalarse teléfonos fijos, sino también que deberían instalarse computadoras con conectividad para que las personas puedan acceder a estudios. Las personas que hoy están accediendo, por ejemplo, a estudios secundarios algunas, a estudios terciarios, incluso a la formación de oficio, que es responsabilidad del Estado garantizar. Recordemos que la cárcel, digamos, tiene un fin resocializador, donde la educación y el trabajo van a ser dos pilares fundamentales para alcanzar ese objetivo. Bueno, hoy hay gente que está pagando sus propios servicios, digamos, educativos, y que lo hace y que tiene esta posibilidad a partir de los teléfonos celulares. Entonces, resulta sumamente complejo y nosotros no le podemos decir a la gente, bueno, no, mira, tu posibilidad de resocializarte y de volver a la sociedad con mejores condiciones que las que ingresaste van a depender de que el Estado algún día te pueda garantizar un teléfono fijo, una computadora o conectividad. Por eso hay que ser muy cautos con esto, porque seguramente hay sistemas que sean mejor, pero lo cierto es que nosotros tenemos 1.500 personas privadas de libertad en el Chaco que ni siquiera tienen acceso a agua potable, a alimentación, y creo que muchas veces hemos compartido incluso imágenes de cómo se vive hoy en las comisarías, por ejemplo, la privación de libertad en comisarías en la provincia del Chaco. Ariela, otro de los casos que trascendió, bueno, es el de la referente del INADI. Bueno, ella por ahí tiene vínculo porque era la hermana de una víctima aquí en la provincia de Chaco. ¿Pudieron hablar en referencia a esto? ¿Recibieron alguna comunicación? No, y nosotros somos muy respetuosos, tanto en ese caso como en otros casos. Al inicio de la implementación de la resolución, yo tomé contacto por la militancia que uno viene trayendo en cuestiones, compartiendo con otras mujeres que son víctimas y con organizaciones, poniéndonos a disposición, sobre todo para poder activar mecanismos rápidos de denuncia y de prevención y de protección si se dieran estas situaciones. Y en esto nosotros, por lo menos desde el comité, somos muy claros porque venimos acompañando a distintas víctimas, en nuestro caso de violencia institucional. La posición de las víctimas van a ser un proceso que no es un proceso lineal, que cargan con el dolor, que cargan muchas veces con un montón de situaciones, de estigmas muchas veces sociales, con lo cual es absolutamente respetable las posiciones que tengan desde ese lugar de dolor. Otra cosa son los lugares institucionales. Yo tengo entendido que los pedidos y las declaraciones que ha hecho la señora Sotelo son desde su lugar, digamos, de familiar de víctima, y víctima ella, porque los familiares también son víctimas de esas situaciones. Yo creo que se sintió dolida por algunas publicaciones que realizó esta persona. Sí, en alguna red social. Bueno, ahí ¿cuál es el mecanismo? Cuando una persona se siente afectada, injuriada, afectada en general, digamos, por ese tipo de situaciones, hay mecanismos judiciales. Ellos deberían hacer una denuncia. Creo que la han hecho incluso, no conozco en detalle, para poder limitar la interacción del victimario a partir de las redes sociales, digamos, ¿no? Hay algunos casos, se puede. Pero absolutamente, digo, y esto mismo pasó en el caso que refiere el fiscal Ríos, digamos, donde, se le indican, una persona que está privada de libertad es una persona que recibe indicaciones de cómo debe ser su conducta, que van desde la necesidad de estudiar, trabajar, desarrollar vínculos, no generar conflictos, o sea que perfectamente pueden, a través de los jueces de ejecución, por ejemplo, imponer reglas de conducta, porque eso es absolutamente válido y legítimo en el proceso de ejecución de la pena, ¿sí? Otra cosa es, nosotros hemos en la historia, digamos, por ejemplo, con las leyes Bloomberg y demás, hemos visto que muchas veces cuando
insisto, quizás desde una gestión no acertada del dolor de las víctimas o de la necesidad de justicia o desde las distintas perspectivas de justicia. Recordemos que, por ejemplo, hay experiencias de víctimas que se llaman víctimas por la paz, digamos, que lo que buscan es resignificar su dolor desde las pérdidas, de las afectaciones, acompañando a los victimarios. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto posible? Y bueno, es lo que como cada uno puede gestionar el dolor. Pero lo cierto es que lo que nosotros tenemos que llevar tranquilidad a las víctimas es que si alguien se siente afectado, rápidamente tiene que haber un mecanismo de protección, y me parece que esto es lo que tenemos que discutir. En la Cámara de Diputados, nosotros, yo decía también más temprano, celebramos que lleguen estos temas. Hace mucho tiempo venimos discutiendo, hemos hablado acá también de lo que fue la declaración de emergencia, una declaración de emergencia que se hizo por decreto, que está pronta a vencer ahora en enero. Ojalá estos temas lleguen a la Cámara y se discutan, porque necesitamos el involucramiento social y en este caso de los legisladores para discutir lo que está ocurriendo dentro de las cárceles y el incumplimiento por parte del Estado del objetivo y el fin resocializador que tiene la pena en sí misma, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque vence ahora la emergencia. ¿Cómo están? Bueno, nosotros estuvimos trabajando en la última mesa de diálogo que tuvimos, creo que el 15 de diciembre, donde pedimos a través del Ministerio de Seguridad que se pueda extender la emergencia, porque en realidad no podemos decir que no hubieron avances, hay buena voluntad, pero resultan insuficientes. Y por otro lado, lo que estamos pidiendo es no solamente que se extienda el plazo de la emergencia, sino que también se haga una asignación de recursos, porque la emergencia básicamente, como la decretó el gobernador y acertadamente nosotros creemos, tiene que ver con las condiciones materiales, y para poder resolver, para poder proveer de agua, para poder proveer de espacios mínimos, estamos hablando, como hemos conversado alguna vez, de poner un techo para que las personas no estén bajo la lluvia, en el Chaco o en el sol, digamos, hacen falta recursos, y eso es lo que no estuvo garantizado. Por lo tanto, en ese aspecto hubieron muy pocos avances, ¿no?